CRISPR-Cas9, la nueva herramienta para editar el genoma. ¿Por qué hay tanta emoción respecto a este sistema? Pues bueno, este sistema de edición genética tiene el potencial de curar y tratar una gran cantidad de enfermedades humanas de origen genético y por lo tanto, pues al día de hoy, en la investigación respecto a este sistema de edición ha avanzado de manera tremenda y es importante conocer el estado actual de la tecnología CRISPR-Cas y el potencial que tiene en el tratamiento de enfermedades humanas y otras tantas aplicaciones. Inicialmente, el origen de este sistema es una estrategia muy interesante de las bacterias, un sistema inmunitario bacteriano para defenderse de las infecciones virales. Los bacteriófagos inyectan su información genética en una bacteria, la cual se inserta en el genoma bacteriano y de este modo la bacteria empieza a transcribir todos los genes del virus, traduciéndolos y generando una gran cantidad de virus en su interior. Posteriormente, esta célula es destruida y los virus se liberan. El modo como estas bacterias pueden defenderse de una infección viral es a través del sistema CRISPR-Cas. CRISPR significa, en español la traducción es grupos de repeticiones cortas palindrómicas espaciadas de manera regular y Cas es la proteína asociada al CRISPR. ¿Qué significa esto? Pues que el CRISPR simplemente es una región de DNA, una secuencia de DNA, donde tiene secuencias diferentes secuencias de DNA variadas y separadas de manera muy precisa por pequeñas regiones de DNA que es exactamente igual. Entonces son regiones iguales que sirven como división y en medio de estas dos regiones iguales hay regiones que son distintas. Y lo que encontraron inicialmente fue que incluso cada bacteria puede tener diferentes secuencias de CRISPR, haciendo que sea algo pues bastante curioso. Al principio no entendían por qué las bacterias tenían estas secuencias perfectamente bien separadas en pequeñas regiones y que podían ser muy diferentes entre sí y entre diferentes bacterias de la misma cepa. Y esta secuencia de DNA viene flanqueada por los genes Cas, que estos se traducen para formar la proteína Cas. Entonces, estos regiones CRISPR, pues son DNA espaciador. Aquí está el DNA espaciador, que es una secuencia común, y segmentos de 20 a 40 nucleótidos palindrómicos, es decir, que se leen igual de un lado para otro. Y las proteínas Cas, pues se descubrieron que las bacterias pueden tener de la Cas1 a la Cas9, que son diferentes tipos de proteínas Cas, que tienen la actividad enzimática de cortar DNA en lugares específicos. Entonces, lo que ocurre es que estas proteínas Cas son, nucleasas, endonucleasas, que cortan de manera específica el DNA en lugares muy particulares, utilizando un RNA guía. Quiere decir que el RNA guía se une a una secuencia de DNA y donde se une el RNA guía, la proteína Cas corta. Entonces, ¿cómo funciona este sistema CRISPR-Cas de defensa inmunitaria de las bacterias contra un bacteriófago? Pues como habíamos visto anteriormente, el bacteriófago inyecta su información genética para insertarse en el DNA bacteriano y que la bacteria produzca proteínas virales. Sin embargo, la bacteria que posee el sistema CRISPR-Cas lo que hace es las proteínas Cas cortan la información genética del bacteriófago, hacen cortes
y toman un fragmento. Y este fragmento de la información genética del bacteriófago lo insertan entre dos espaciadores para que forme parte de la secuencia CRISPR. Quiere decir que la secuencia CRISPR lo que es una colección de secuencias de los diferentes virus y bacteriófagos que han infectado a la célula. Es una colección de secuencias virales y es como una memoria molecular, memoria genética de los diferentes virus que han atacado a esta bacteria. Y cómo esta memoria puede proteger a la bacteria pues de una futura infección viral. Pues simplemente, primero hay una infección, llega el virus, inyecta su información genética, pero antes de que esta información genética llegue al DNA y la bacteria se convierta en una máquina de producir virus y luego ser destruida, lo que hace la célula es, a través del uso de estas proteínas Cas, corta el DNA o RNA viral, lo corta y lo integra un fragmento en su secuencia de CRISPR, y la segunda vez, y de esta manera se inmuniza, la bacteria queda inmunizada, es decir, tiene ya la memoria de esta región viral, quiere decir que la próxima vez que el virus inyecte su información genética, la célula, la bacteria, ya tiene esta memoria. La bacteria entonces esta región que es la secuencia del virus, la transcribe generando un RNA guía, es decir, tiene una secuencia complementaria a la secuencia viral. Este RNA guía se une a la proteína Cas y de este modo, la segunda vez o las siguientes veces que el virus inyecte su información genética en la bacteria para infectarla, el RNA guía reconoce a la información genética viral y se une. Y al unirse, permite que la proteína Cas corte el RNA viral y de este modo la bacteria ya no es infectada. Entonces, esto es un sistema inmunitario de las bacterias muy, muy interesante, pero simplemente inicialmente era eso, meramente una cosa interesante, curiosa, una curiosidad de las bacterias. Aquí vemos que en la primera infección, el virus inyecta su información genética, la Cas corta un fragmento, lo lleva al DNA, lo inserta entre dos espaciadores, formando una secuencia CRISPR, y posteriormente, ya la segunda infección, el CRISPR se transcribe para generar este RNA guía que tiene la información genética del virus, se une a la proteína Cas y está monitoreando la célula en busca de esta información viral. Y cuando el virus inyecta nuevamente su información genética, la proteína Cas lo reconoce, lo destruye y de esta manera la bacteria ya no es infectada. Entonces, esto se descubrió en los 80s por los investigadores Ishino y colaboradores, y pues en esa época, pues simplemente se quedó como una curiosidad de las bacterias y pasaron 20 años hasta el 2000, y ya del 2000 miren cómo fue avanzando rápidamente, cuando empezaron a darse cuenta que este sistema de corte selectivo de DNA, pues podía ser utilizado como una manera de editar el genoma de no solo de bacterias, sino de insectos, peces, mamíferos e incluso el ser humano. Entonces, una idea puede hacer que un descubrimiento, algo que se sabe y simplemente era información curiosa o interesante de las bacterias, una idea puede hacer que esto se convierta en una herramienta útil para tratar enfermedades. Y de esta manera, esta idea se fue desarrollando, y pues al día de hoy sabemos que en el 2020, la investigadora Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna, ellas obtuvieron el Premio Nobel de Química por el desarrollo del CRISPR-Cas y sus aplicaciones.
Entonces, ¿cómo se utiliza este sistema CRISPR-Cas como herramienta de edición del genoma? Pues aquí vemos que tenemos la proteína Cas, que va unida a un RNA guía. El RNA guía determina qué región del DNA se va a cortar, porque el RNA guía tiene la región, una secuencia complementaria al gen de interés. Cuando se une el RNA guía con Cas al gen de interés, Cas corta y de esta manera se hace un corte en el DNA y podemos eliminar secuencias que sean tal vez mutaciones no deseables o insertar secuencias tal vez para reparar un gen dañado. Entonces, lo que uno necesita simplemente es generar un RNA que tenga la secuencia complementaria al gen de interés que yo quiero modificar. Así que el sistema CRISPR-Cas pues realmente es sencillo, consta de una enzima Cas que tiene la actividad endonucleasa que corta el DNA en lugares específicos. Y quien da la especificidad es el RNA guía, que tiene la secuencia complementaria a la secuencia que yo quiero editar. Entonces, lo que hace CRISPR-Cas es hacer un corte en el lugar específico del genoma de donde yo quiero editar y pueden pasar dos cosas. Número uno, NHJ, que es unión, reparación de una manera no específica. Esto pues realmente fueron los inicios y era útil. Al día de hoy esto no puede hacerse en humanos, es peligroso ya que esto puede generar variaciones no específicas o no deseadas, ya que cuando se corta el DNA se repara, pero se puede reparar eliminando otro fragmento o insertando otro fragmento, y quiere decir, esto es algo no preciso, donde yo no sé si al cortar se eliminan o se agregan nucleótidos, haciendo que la secuencia del gen tal vez quede peor de como era inicialmente. El modo actual de hacer esta edición del genoma es, aparte de agregar la Cas y el RNA guía, junto con ellos va un fragmento de DNA que con la secuencia que yo quiero insertar o reparar. De este modo, cuando se corta el DNA genómico de una célula y se inserta junto con el CRISPR-Cas en un fragmento de DNA que yo quiero que se inserte, entonces al hacerse el corte, este fragmento se inserta y de este modo queda reparado el DNA. Entonces aquí estamos viendo las dos formas. Aquí vemos que si simplemente yo corto, pues se puede reparar el DNA eliminando, sustituyendo o insertando nucleótidos, generando pues una secuencia no específica y tal vez no deseada. Lo que nosotros queremos es, junto con el Cas9 y el RNA guía, insertar un fragmento de DNA con la información correcta que yo quiero utilizar para que se inserte y de este modo, libre de errores, queda nuestro genoma. Así que, ¿qué podemos hacer con el CRISPR-Cas? Podemos eliminar genes o insertar genes. En el caso de animalitos de laboratorio, que se han hecho muchísimas investigaciones de CRISPR-Cas en ratoncitos para establecer y estandarizar la metodología, pues simplemente se han hecho dos tipos de procedimientos: knockout, que significa eliminar un gen, y knock-in, que significa insertar un gen. Entonces, un knock-in muy interesante es insertar, y bueno, aparte de interesante, es muy evidente visualmente, es insertar el gen de algún organismo eh, bioluminiscente. Entonces, hay un montón de algunos peces, algunas esponjas y otros animales marinos, invertebrados marinos, algunos insectos y medusas, estrellas de mar, que tienen bioluminiscencia. Pues lo que se hace es que esta proteína, que se llama luciferasa, que tiene la capacidad de romper esta molécula llamada luciferina, liberando luz, pues lo que se ha hecho usando CRISPR-Cas es insertar la secuencia del gen de la luciferasa
en animales para ver si efectivamente el CRISPR-Cas puede insertar un gen de otro ser vivo a un animal para ver si efectivamente lo integra, lo transcribe y pues aquí vemos los resultados. Un ratón que brilla en la oscuridad. Entonces se agrega el gen de la luciferasa junto con la proteína Cas y el RNA guía y se inserta en un embrión de ratón para que todos los genes, el DNA genómico de esas células, se inserte esta proteína y de esta manera el ratón que nace, todas sus células tienen la capacidad de producir luz. Y al día de hoy podemos verlo, es más, cualquiera que le gusten los peces, podemos ir a cualquier tienda de animalitos, de mascotas, y podemos ver estos peces que han sido generados por CRISPR-Cas, unas modificaciones genéticas donde este famoso pez cebra, que pues es blanco con azul, se le ha insertado los genes de diferentes organismos marinos bioluminiscentes y podemos ver que efectivamente brillan, liberan esta luciferina. Entonces, por un lado, los knock-ins permiten insertar genes extraños, genes de otros organismos, a un animal, y un knockout es eliminar un gen, ya sea un gen dañado o simplemente generar un modelo de alguna enfermedad humana, eliminando un gen para ver qué pasa. Entonces, pues lo que se hace simplemente se prepara la proteína Cas y el RNA guía, se inyecta en los ovocitos para luego permitir que nazca el ratón, se evalúa a nivel genético la modificación y se generan y se van cruzando para tener la F1, la F2 y la F3 e ir purificando o obteniendo animales homocigotos. Entonces aquí está, vemos la proteína Cas, el RNA guía, el DNA que yo quiero modificar o agregar, se inserta en un ovocito, el cual se inserta en un óvulo sin anucleado para pues que estas células sean las que crezcan en el interior y tengamos un ratón mutante. Entonces aquí está, tenemos un ovocito, se separan las células troncales, se modifican con el CRISPR-Cas, se insertan en un ovocito vacío eh, y para colocarlo en el interior de una ratoncita y que este bocito pues genere ratones. Pero estos ratones que nacen puede que sean quiméricos, es decir, que todavía poseen algunas células no modificadas y por lo tanto algunas de sus células tienen la modificación, otras no tienen la modificación y por esta razón los animalitos se tienen que cruzar y cruzar y cruzar principalmente de manera endogámica para generar en alguna F3, F5, de generación en generación, un ratón que sea 100% homocigoto de la variación de la mutación. Entonces, este es un ejemplo muy interesante, pues nosotros podemos eliminar un gen, en este caso, esto no se hizo por CRISPR-Cas, es una historia ya algo vieja, pero al día de hoy se puede hacer esto de un día para otro con CRISPR-Cas. Un ratón que no tiene el gen de la leptina y por lo tanto no tiene saciedad y miren que come sin control hasta tener este tamaño. Entonces, ¿cómo son los sistemas CRISPR-Cas? ¿Qué es de manera práctica? ¿Cómo se hace? Pues hay varias formas de llevar a cabo el sistema CRISPR-Cas en seres vivos, en animalitos, incluso pues ya como veremos más adelante en humanos, donde los vectores pueden ser plásmidos, RNAs mensajeros, la proteína tal cual, o bibliotecas de lentivirus. Algunas de estas cosas, después de la pandemia del COVID-19, pues ya es más común ver, por ejemplo, vacunas con RNA mensajero o utilizando cápsulas virales. Entonces, pues lo que al día de hoy se hace con la vacunación de COVID-19, pues de SARS-CoV-2, pues lo mismo se puede hacer para inocular
a las personas con esta información genética para generar esta edición del genoma. Entonces, aquí estamos viendo que podemos inyectar a una persona con el DNA que incluye la proteína, la secuencia, la proteína CRISPR y los genes Cas, más bien la proteína Cas y los genes CRISPR, para que la célula lo traduzca y se genere la proteína, o tal cual se puede inyectar la proteína ya unida al RNA guía y de este modo llevar a cabo la edición del genoma. Esto al día de hoy ya es algo muy sencillo, de hecho hay kits prácticos que pues simplemente lo compras y ya está todos los reactivos, todo listo para hacerlo, es algo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. En la caja 1 tiene estos materiales, la caja 2 estos otros materiales y pues de manera práctica son 6 pasos y con 6 pasos tú puedes editar un genoma donde diseñas el RNA guía, armas el RNA guía, o sea, se genera, se transcribe y se multiplica el DNA guía, el RNA guía, se transcribe, se purifica y luego pues, se agrega en la Cas. Entonces aquí está el RNA que yo deseo, se transfecta en las células junto con la Cas y pues yo puedo evaluar si efectivamente se hizo el corte a través de un gel o a través del secuenciamiento, yo puedo ver si efectivamente se hizo la edición. Entonces, quiero platicar con ustedes cuáles son las aplicaciones actuales de este sistema CRISPR-Cas. Desarrollo de fármacos, pues medicina genómica, como alimento, como biocombustible, materiales, variaciones genéticas y modelos animales. Entonces, pues sí, al día de hoy ya este sistema CRISPR-Cas está siendo utilizado para modificar algunas características de las plantas que son útiles como alimento o como fuente de algunas otras como energéticos u otras cosas que pues, nosotros utilizamos. Por ejemplo, algo que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad es modificar genéticamente a las plantas, pero bueno, no de manera tan elegante con CRISPR-Cas, sino simplemente por eh, cría o cultivo selectivo. La domesticación del maíz, por ejemplo, es una gran historia donde a través de cría selectiva se fue seleccionando las plantas que iban desarrollando pues semillas más grandes, con mayor sabor y mayor cantidad de nutrimentos. Y el día de hoy tenemos una gran variedad de maíces que son modificados genéticamente, es decir, estas variedades no son naturales, no existen en la naturaleza, son generadas por el hombre, son domesticadas porque pues el maíz natural pues es el teocintle. Y esto es importante recordar porque, bueno, al día de hoy muchas personas dicen que está mal hacer modificaciones genéticas de los seres vivos y la gente quiere regresar a lo natural y antes era mejor y los alimentos de las verduras de antes eran mejor que ahora. Pues bueno, si no hubiera sido por la mano del hombre y por la selección artificial, por estar seleccionando las características más deseables, pues al día de hoy tendríamos esto. Esto es una sandía original, ¿no? Así era de manera natural antes de que se seleccionaran sus características más agradables. Esta es una berenjena, esto es un plátano, esto es una zanahoria. Entonces, la realidad es que, pues sí, el ser humano ha estado modificando de manera selectiva el genoma de las plantas para que pues sean más útiles a nuestras necesidades. Y pues bueno, los perros también han sufrido a lo largo de la domesticación pues una gran cantidad de mutaciones que han sido aleatorias, pero han sido seleccionadas y conservadas, teniendo al día de hoy todas estas variedades. Y pues también las modificaciones genéticas se han hecho a través de muchos años, pero pues antes no de la manera tan precisa como tenemos hoy en día este sistema CRISPR-Cas. Se puede hacer, por ejemplo, hacer
plantas que unen características de dos plantas diferentes, ¿no? Como estos esquejes, insertar un tronco de una planta en el árbol de otra planta, y de esa manera hay cierta mezcla de genes, injertos, estos injertos, y la fruta que sale, pues ya tiene ciertas características de la rama de donde salió originalmente, pero también del árbol en el que fue insertado. Otras son mutaciones que simplemente por muchos años se estuvieron haciendo, donde semillas de una planta exponen a luz, a radiación, generando mutaciones aleatorias. Obviamente la mayoría pues se mueren, es inviable, pero alguna que otra planta que sobrevive por casualidad, meramente por azares, pues resulta que tiene alguna característica más deseable, en este caso, por ejemplo, una toronja que tiene mayor cantidad de antocianinas y naringenina, haciendo que su color sea más rojo. Y bueno, diferentes otras situaciones, otras estrategias que se han llevado a cabo para modificar las plantas, para tener al día de hoy tantas variedades de plantas. Así que, pues, el uso al día de hoy de la ingeniería genética de CRISPR-Cas permite que todos estos procesos que hasta cierto punto son, que tienen mayor probabilidad de errores o de modificaciones no deseables o no detectadas, pues se puede eliminar todos estos riesgos, generando modificaciones muy específicas a genes particulares para tener una característica deseable, sin la posibilidad de que haya mutaciones no detectadas que tal vez no sean benéficas. Entonces, estos sistemas de CRISPR-Cas nos permiten modificar de manera específica genes particulares para que yo tenga nuevas características, nuevos animales, nuevas plantas. Ya que en la historia, pues, las modificaciones aleatorias por casualidad y simplemente por observación, se observa que hay características mejores y estas modificaciones aleatorias se iban seleccionando y conservando. Entonces, lo que se hace el día de hoy, pues es con diferentes metodologías, se están insertando esta secuencia CRISPR y la proteína Cas en las plantas para generar modificaciones, como por ejemplo, estas son cosas que ya se están haciendo. En el tomate se han modificado estos genes, aquí vemos los diferentes genes que se han modificado, ¿para qué? Para que sean resistentes a virus, resistentes a hongos, que tengan mayor cantidad de licopeno y que sean más resistentes al frío, por ejemplo, resistentes al frío, resistentes a sequías, y de este modo, pues son diferentes plantas que modificadas genéticamente tienen mayor rendimiento y por lo tanto, pues los agricultores gastan menos y hay más disponibilidad y puede bajar su precio y hay más acceso a estos alimentos en diferentes regiones del mundo y en diferentes épocas del año. Entonces vemos más modificaciones que se le han hecho a diferentes plantas, principalmente al tomate, donde pues se elimina el riesgo de diferentes enfermedades y mejoran sus características. Ahora en animales también ya se está empezando a hacer modificaciones. Bueno, como hemos visto, la domesticación pues es algo que ha llevado muchos siglos, donde se eligen las modificaciones, las variaciones aleatorias que aparecen en los animales que se van seleccionando hasta tener a los animales que al día de hoy tenemos. Pero aún así, los animales de granja que al día de hoy tenemos, pues bueno, todavía hay muchas cosas que uno quisiera hacer para mejorar su rendimiento, su productividad. Y ahora, en vez de esperar otros cientos de años a que aparezcan de manera aleatoria esas características deseables, se modifican de manera específica a través de CRISPR-Cas para tener los animales con las características que nosotros deseamos. Entonces, aquí vemos algo que ya se está haciendo en cerdos, en salmón, en pollos, en cabras, en vacas. Se están modificando estos genes, se modifican estos genes para que los animales crezcan mejor, sean resistentes a diferentes enfermedades, mejor características, como en este caso tenga más omega 3 que omega 6 y otras cosas
pues útiles en el proceso de producción de los productos animales. Otros genes que se han modificado en diferentes animales para mejorar el volumen de carne, su velocidad de crecimiento, alterar algunas cosas que, bueno, son útiles en el proceso de la producción. Entonces, pues bueno, aquí vemos que la selección natural ha permitido que a lo largo de cientos y cientos de años, pues tengamos tantas variedades de seres vivos que están adaptados a sus características ambientales. El ser humano ha hecho muchas otras modificaciones a través de la selección artificial, teniendo al día de hoy pues un montón de animales de granja que obviamente no existían en la naturaleza, pero al día de hoy estas modificaciones por diseño pues permiten que podamos hacer esta domesticación muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente, para que los animales pues sean resistentes a enfermedades, a diferentes climas, mayor producción, mejor calidad de los productos. Por ejemplo, ahora en cuestión, ya entrando un poco más al tema clínico, pues hay al día de hoy gallinas modificadas genéticamente para eliminar un gen, una proteína en la clara del huevo que algunas personas son alérgicas y bueno, como en estas gallinas se producen ciertos tipos de vacunas, pues muchas personas no se pueden vacunar con estas vacunas producidas por gallinas. Entonces, si se modifica a la gallina, se pueden generar estas vacunas y las personas alérgicas a esta proteína de la clara del huevo, pues ya pueden vacunarse. Igual se está haciendo modificaciones genéticas en los mosquitos, que son los que transmiten virus como Zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, fiebre del Nilo. Se están generando mosquitos estériles para que se reduzcan las poblaciones y llegar a un momento en que se elimine esta especie de mosquitos. Y otras cosas que ya son menos importantes clínicamente, pero pues al día de hoy pues ya se está haciendo generación de perros modificados genéticamente para generar estos perros extremadamente musculosos. Pues una de las razones es porque hay lugares en el mundo donde hacen carreras de perros y pues se invierte mucho dinero en ellos, entonces pues obviamente esto es un negocio millonario. Y algunas cosas que parecen ciencia ficción, pero realmente ya se está haciendo. Varias universidades en Australia están buscando clonar mamuts y pues regresarlos a la vida. Y pues aquí están varias publicaciones de buenas revistas donde efectivamente están evaluando la posibilidad de, a través de CRISPR-Cas, modificar genes de elefantes para insertar genes de mamuts, que pues ya se han encontrado mamuts congelados con todo su genoma intacto. Entonces, tratar de generar elefantes modificados genéticamente para producir, pues, mamuts. Todo esto con el CRISPR-Cas. Y pues volviendo a la parte clínica, cosas muy, muy importantes, pues es haciendo cerditos modificados genéticamente para poder ser utilizados para trasplante de órganos o como vemos aquí, un cerdito trasplante amistoso. Los cerdos, como cualquier ser vivo, ¿no? El mamífero, nosotros, cada animal que es infectado por un virus, como vimos con las bacterias, los virus, muchos de ellos insertan su genoma en el genoma del animal y por lo tanto, no, al día de hoy, no podemos nosotros hacer un trasplante de órganos de cerdo a humano por el rechazo, porque hay proteínas del cerdo, pues que el ser humano rechaza, y proteínas de virus que quedaron ahí en la historia genética de los cerdos, que también pues pueden generar enfermedades si ese virus se expresa dentro del cuerpo humano. Entonces, lo que se está haciendo, al día de hoy ya se está haciendo, es eliminar gen por gen de todo el genoma del cerdo, se eliminan todos los genes asociados a rechazo inmunitario, justamente a través de CRISPR-Cas. Se modifican los embriones, se insertan en una puerquita nodriza para generar un cerdito inmunológicamente accesible o pueda ser compatible
con el trasplante de órganos al ser humano. Entonces, pues lo que se está haciendo justamente es generar estos cerdos modificados genéticamente para que sus órganos puedan ser trasplantados a un ser humano y no haya rechazo. Así que, pues bueno, aquí se está haciendo estas quimeras. De hecho, otra cosa que se está haciendo son quimeras, es decir, se insertan los células humanas en un óvulo de cerdo para generar no solo o sea, para generar órganos humanos creciendo en este cerdo. Así que bueno, pues algo que hasta hace poco era ciencia ficción, al día de hoy se está haciendo una realidad. Si no han visto esta película, por favor, véanla, es muy, muy interesante. Y bueno, al día de hoy esta película ya no es ciencia ficción, trata de en el futuro, pues toda la gente tiene a su cerdito mascota. Y pues ¿por qué lo tiene? Porque ahí adentro están su hígado, su corazón y sus pulmones, que cuando la persona lo requiera, pues el cerdito lo van a usar para trasplante. Otra de las importantes utilidades de CRISPR-Cas al día de hoy es generar modelos de enfermedades genéticas. Es decir, ¿cómo puedo yo entender una enfermedad genética humana? Pues lo que se hace es, se identifica dónde está la mutación a través de pues, análisis de genoma completo y análisis de genes específicos, y se generan modelos de estas enfermedades, es decir, animalitos que tengan esta mutación, la cual se genera con CRISPR-Cas, para poder evaluar su fenotipo y por lo tanto también la intervención con diferentes fármacos que tal vez puedan ser útiles y encontrar el fármaco adecuado y entender el fenotipo y encontrar el tratamiento y de este modo poder generar nuevas aproximaciones terapéuticas a enfermedades genéticas. Entonces, hay dos opciones. Número uno, a un donador sano, en células de una persona sana, se le hace una modificación genética con CRISPR-Cas a estas células para modelar lo que ocurre con las enfermedades. Simplemente se genera, se modifica el genoma sano para insertar la variación genética o la mutación para tener un modelo de células con enfermedad, es decir, saber si efectivamente esa mutación que tienen personas con enfermedad es la causante de la enfermedad. Entonces, una persona sana, se toman células, se genera por CRISPR-Cas, se genera de manera artificial la mutación para ver si efectivamente esa mutación es la que genera el fenotipo enfermo. Teniendo esto, asegurándonos que esa mutación es precisamente la que genera el fenotipo de enfermedad, entonces ahora se hace lo contrario. Se toman células de una persona con la enfermedad y se repara esta mutación con CRISPR-Cas para evaluar si efectivamente, eliminando esta variación genética, esta mutación, las células recuperan un estado saludable, un fenotipo saludable. Al día de hoy se han utilizado ratones se le han hecho todas estas mutaciones para poder evaluar estas enfermedades genéticas humanas, poder identificar las causas, las consecuencias, los mecanismos moleculares y encontrar tratamientos. Entonces, el siguiente paso es ahora editar a una persona. Es decir, se inyecta una cápsula viral o estas liposomas, como al día de hoy las vacunas de RNA mensajero, para que ingrese la proteína Cas, el RNA mensajero y el DNA que quiero modificar en una persona. Entonces, al día de hoy ya se están haciendo varias de estas cosas. Por ejemplo, se está buscando revertir esta enfermedad que se llama amaurosis congénita del Leber, donde hay una mutación en un gen y lo que se ha hecho es se agrega el CRISPR-Cas con la secuencia adecuada, la secuencia correcta y modificar el genoma. Lo que se hace es se inyecta este sistema CRISPR-Cas justamente en la región pues, donde está el problema, que es en estas células de la retina. Entonces, directamente se inyecta la aguja
en la retina, para que todas las células que están en esta región se modifiquen y ahora estas células tengan el gen adecuado. Esta persona que tiene una variación genética generando una enfermedad, pues se ha curado. Aquí vemos al día de hoy diferentes enfermedades que se están empezando a tratar con CRISPR-Cas. Vemos aquí cataratas, distrofia muscular de Duchenne, esta tirosinemia hereditaria, fibrosis quística, beta-talasemia, enfermedades de la ciclo de la urea y otras enfermedades infecciosas como VIH. Se ha visto que si se modifican estos genes, pues podemos curar la enfermedad. Y hay al día de hoy todos estos ensayos clínicos en desarrollo para modificar genes en humanos y tratar, curar y revertir todas estas enfermedades. Muchas más enfermedades, diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de síndromes y cosas, y enfermedades virales que se pueden modificar con mutar un gen a través del uso del CRISPR-Cas. Entonces, pues el CRISPR-Cas tiene grandes aplicaciones potenciales como insertar genes o eliminar genes, de este modo modificar de manera específica algunos nucleótidos y pues tratar enfermedades neurodegenerativas, enfermedades pulmonares, enfermedades hepáticas, enfermedades virales, eliminar el riesgo o un cáncer que ya está creciendo en una persona, evitar enfermedades metabólicas, enfermedades oculares y cardiovasculares. De hecho, al día de hoy ya hay varias empresas que están ofreciendo servicios de modificación genética. Obviamente, todos estos son pioneros, pero ya se está empezando a ofrecer esto pues al público. Ya se está ofreciendo este servicio de editar. Aquí tenemos otra empresa que está empezando a incursionar en la edición del genoma ya de manera clínica. Y pues aquí vemos en estas páginas muy interesantes como hay algunas enfermedades que ellos ya están ofreciendo sus servicios para tratar. Así que, pues bueno, otra película que es bien interesante, que yo espero que hayan visto, y si no, por favor, véanla, que pues nuevamente ya no es ciencia ficción, esto es la vida real, este es el futuro cercano. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta ahora de manera clínica con CRISPR-Cas? Pues ya se hizo esto, ya se han editado embriones humanos y ya han nacido bebés editados genéticamente, es decir, cuando se fertiliza el óvulo, es el tegameto, estos gametos ya unidos y fertilizados, se inserta en esta etapa de la embriogénesis, el sistema, para que pues todas las células que van a dar lugar a la mórula, gástrula, blástula y de ahí al embrión, pues estén modificadas y el bebé, todas sus células tengan esta modificación genética. Algo que ya se hizo fue modificar el receptor CCR5 de las células T, del sistema inmunitario, justamente para que esta persona sea resistente al VIH. Entonces, el virus del SIDA, el VIH, infecta a las células a través de unirse a esta proteínas de la membrana de las células T, CCR5, y si yo elimino este CCR5, pues el virus ya no ingresa y por lo tanto la persona es resistente al VIH, y este investigador pues generó justamente estas dos bebés que al día de hoy pues ya son, pues yo creo que esto ya tienen unos 6, 7 años y por lo tanto pues bueno, fueron las primeras seres humanos que tienen su genoma editado. Sin embargo, pues bueno, a esta persona, este investigador, pues ha tenido muchísimos cuestionamientos éticos, ya que pues cuando nosotros eliminamos un gen, pueden pasar cosas inadvertidas que no deseamos, ya que este gen está involucrado en muchas otras funciones biológicas, metabólicas, y por lo tanto, eliminar un gen para evitar una enfermedad puede llevar a otras alteraciones, a otros problemas. Finalmente, pues
el ser humano tiene un gen, es por algo. Entonces, al día de hoy, pues siguen en evaluación, ¿no? Estas niñas que, pues lamentablemente son como, ¿cómo le llaman? Como conejillos de indias, y pues están viendo qué efectos en su salud tiene al haber hecho esta eliminación del gen. Otros estudios que también ya se empezaron a hacer es corrección de un gen patogénico, una mutación en humanos, que es la cardiomiopatía hipertrófica, que es causada por un gen alterado, MYBPC3, donde se agrega el sistema CRISPR-Cas para tener un embrión reparado. El problema es que se pueden reparar todas las células y por lo tanto el bebé nace homocigoto con el gen reparado, puede generarse un mosaico, ¿no? Es decir, gen, células modificadas, células no modificadas o células parcialmente modificadas, o simplemente tal vez las células no pudieron ser modificadas y el bebé va a nacer con la mutación y por lo tanto con el riesgo de enfermedad. Entonces, hasta que no se tenga claro cómo hacer que sea eficiente en absolutamente todas las células del embrión, pues bueno, sigue siendo un problema. Pero al día de hoy ya se está haciendo potencial clínico y consideraciones regulatorias de la edición del genoma. ¿Por qué? Hay limitaciones de la tecnología del CRISPR, como la toxicidad o inmunogenicidad de la proteína Cas, tal vez que no llegue a la región adecuada, la inestabilidad del RNA, y por lo tanto genera mosaicismo, es decir, que no todas las células son modificadas. Hay sensibilidad a las estructuras secundarias del RNA, generando también problemas de respuesta inmunitaria no adecuada. Efectos en otros genes que tal vez no podemos saber y cómo se van a enviar o cómo van a llegar estas tecnología a las células adecuadas. Pero aquí les voy a platicar de algunos artículos actuales del año pasado, de este año, donde ya se editó personas con queratitis herpética del estroma. Aquí lo que ocurre es que hay un virus que genera opacidad en el cristalino y por lo tanto, pues la persona ya no puede ver y se tiene que hacer un cambio de córnea. Pues lo que se hace es para que esta córnea nueva, pues no se opaque nuevamente debido a la presencia de este virus, se inyecta, después de la cirugía de córnea, se inyecta el CRISPR-Cas para destruir el genoma viral que ya está integrado pues en el genoma de las células de la córnea. Entonces, de este modo, se elimina el virus y la persona se cura de esta enfermedad. También esta amiloidosis de la transretina, que es la proteína alterada y por lo tanto funciona de manera inadecuada. Entonces, lo que ya se hizo, aquí está, 2021, lo que hizo fue inyectarle a una persona un CRISPR-Cas adentro de una lipoproteína con ApoE. ¿Para qué? Para que este CRISPR-Cas ingrese a las células hepáticas, que es justamente donde se expresa esta transretina modificada, alterada. Y por lo tanto, el CRISPR-Cas llegó directo al hígado. En el hígado se modificó el gen de la transretina para eliminar esta mutación. Y vemos que, vean, en 14 días, 21, 28 días después del tratamiento con CRISPR-Cas, se disminuyó la presencia de esta proteína anormal en el suero de las personas. Vean cómo disminuye, bueno, dependiendo de la dosis, vemos cómo es mayor el efecto. Entonces, así es, ya se están tratando enfermedades genéticas con CRISPR-Cas. Aquí hay otro para beta-talasemia y otras enfermedades asociadas con proteínas disfuncionales. Pues lo que se hizo aquí es agregarle, o sea, se modificaron células hematopoyéticas con CRISPR-Cas, y estas células hematopoyéticas modificadas se inyectaron en la persona y lo que se puede ver es que cambió totalmente la expresión de la proteína. Aquí hay otros para modificar
estas proteínas y vemos algo similar, vemos que se modifica esto y tenemos un aumento en la proteína correcta y una disminución en las proteínas eh, no deseadas. Entonces, el problema es que, ¿qué pasa cuando una nueva metodología resulta ser potente, versátil y accesible? Pues al día de hoy hay un montón de pues, personas ahí que han, están incursionando en algo que le llaman biohacking, que es modificarse uno mismo, pues genes para tener características según deseables, pero obviamente al margen de la ciencia. Entonces, gente como como un antihéroe, Josiah Steiner, busquen su bio, es muy interesante, él era investigador de la NASA y se salió para que en su casa hizo su laboratorio y él hace modificaciones genéticas y se hace modificaciones genéticas él mismo. Ahí hizo él hizo un documental, hay un documental que se llama, bueno, ahorita les digo cuál, pero lo que hizo él, pues fue hacer modificaciones así en su casa y se inyecta. Incluso empezó a vender, creo que esto ya no lo venden, pero vendía por cierta cantidad ahí en su página un sistema para que tú hagas modificaciones genéticas en tu casa. Y entonces, pues hacen ahí conferencias y pues todos estos biohackers, pues han estado haciendo uso de esta tecnología, pues al margen de la ética. Y aquí está esta documental, se los recomiendo mucho, On Natural Selection en Netflix, donde platican justamente pues todas estas cosas que están haciendo los biohackers. O sea, es tan fácil al día de hoy hacer modificaciones genéticas con CRISPR-Cas, pues que si alguien con poca ética se le ocurre hacerlo, pues puede hacerlo. Entonces, ya para terminar, pues el sistema CRISPR-Cas tiene muchas oportunidades como fármacos, energéticos, diferentes plantas, animales de granja, productos industriales y pues curar enfermedades en humanos, pero también pues hay muchos retos de seguridad, de que sí corte donde debe y no genere problemas off target, ¿no? Problemas, efectos secundarios no deseados, situaciones éticas, hasta dónde se puede o debe hacer modificaciones genéticas al humano y situaciones regulatorias que pues sí, al día de hoy es un tema muy importante, ya que pues estamos hablando del genoma humano, estamos hablando de lo que nos hace humanos, de las características básicas del ser humano y también de las plantas y animales, porque pues obviamente también hay una ética en el uso de animales y plantas y sus modificaciones genéticas, entonces debe haber mucho cuidado en la ética, en el uso de esta tecnología. Y pues bueno, si se genera esta pregunta, ¿to CRISPR o not to CRISPR? Y pues es un debate ético tremendo respecto pues a la edición del genoma. Y pues bueno, eso es todo. Espero les haya interesado esta charla. Y pues para que podamos ver que al día de hoy CRISPR, este sistema de edición del genoma, está en todas partes. Gracias por su atención.